Shalom, bienvenidos amigos oyentes a nuestra tertulia semanal y bienvenidos también queridos contertulios a estos estudios calentitos hoy de Radio Sefarat. Hoy me acompañan Adolfo García Ortega y Jacques Laredo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Mucho calor. Con calor, ¿no? Realmente no tenemos aquí un termómetro, pero afuera marcan casi 40 grados, ¿no? Sí, especialmente gracias por venir en este día tan caluroso. Y alguno más, 44 por ahí probablemente. Por supuesto. Una nota breve biográfica sobre nuestros invitados de hoy, aunque bueno, al señor Laredo no hay que darle la bienvenida porque bueno, está en casa. Él es el secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España y también es uno de los impulsores de los que apostaron por Radio Sefarat. Así que bueno, en nombre también de quienes lo hacemos, te damos las gracias, Jack, y casi también la enhorabuena por este bautismo radial, valga esa expresión en esta radio, ¿no? Por supuesto, para mí hoy es una primicia y estoy como cuando se empieza una cosa, con los nervios, el nudo en el estómago y ante verdaderos profesionales, lo cual no soy en esta materia. Adolfo García Ortega ha estado varias veces con nosotros en Radio Sefarat, no en la tertulia. Gracias por venir también en este día, Adolfo. Gracias. Adolfo es escritor, también es periodista, o por lo menos ha escrito varios artículos sobre temas que no son afines. Muchos los hemos comentado en Radio Sefarat. Les aconsejo a nuestros oyentes que recuperen del archivo introduciendo en el buscador Adolfo García Ortega y van a encontrar varios archivos de sonido muy interesantes. También es el director de la editorial Seix Barral en España. Bien, si os parece, comenzamos con el tema de la semana, que, bueno, tristemente sigue siendo el terrorismo. La semana pasada nos conmocionó la matanza de Londres. En esta, un escalofrío realmente recorrió Europa al saberse que los autores del crimen eran suicidas y además que eran nacionales británicos. También nos estremeció un despiadado ataque contra niños en Bagdad en una semana en que ha habido todos los días atentados en Irak, y también un atentado suicida de la yihad islámica en Netanya, en Israel. El saldo, 5 muertos y 80 heridos. En menos de 7 días, atentados suicidas contra civiles en Londres y en Israel. ¿Se comprende ahora mejor Israel en Europa? Bueno, no lo sé. Realmente esa es una cuestión mucho más de mayor calado, si esto sirve para comprender Israel o no comprender Israel. Lo que sí que es evidente es que la sociedad normal, la sociedad civil, para entendernos, se convierte en paciente de situaciones terribles que la hermana con la sociedad israelí, que es a su vez paciente de situaciones terribles. Las víctimas del terrorismo son todas iguales. Realmente no hay nada que las diferencie más que el hecho de que son víctimas de algo terrible, ¿no? Ojalá sirva para comprender mejor a Israel. Yo creo que todavía Europa, por desgracia, creo que tiene que padecer todavía más para llegar a comprender a Israel, tal como padece Israel la situación, ¿no? Jack, tú conoces la realidad israelí, conoces el sentimiento en Europa, has vivido en España y en Francia. ¿Cuál es tu opinión? Bien, mi opinión es que todavía no se comprende, no Israel, sino las posiciones de Israel. Si estos terroristas en Londres hubieran sido judíos, nunca se hubiera dicho, los titulares nunca hubieran dicho, ciudadanos ingleses atentan contra el pueblo. Se hubiera dicho judíos terroristas hacen un atentado en el medio de Londres. Tenemos que analizar hasta ahora, puesto que la policía inglesa ha hecho unas pesquisas que han durado mucho tiempo, pero que han sido fructuosas. Se ha descubierto que la mayoría que todos son musulmanes, o musulmanes de origen o musulmanes convertidos, y por lo tanto lo que les ha empujado ese sentimiento de lucha que estamos viendo, que se produjo en Nueva York, que se produjo en Madrid, que se produjo en París con los atentados en los metros, y ahora se produce, es el terror islamista contra el resto del mundo. Y esto no se está apoyando esta idea, por lo tanto creo que todavía queda mucho, como dijo mi compañero, en que se comprenda el Israel y la postura de Israel ante este terrorismo. Sí, al respecto hay una cosa que me parece muy, muy interesante, es el hecho de que tanto en Madrid como en Nueva York, por supuesto, pero en Madrid y en Londres, el hecho de que evidentemente sean islamistas radicales, musulmanes,
hace que me llama la atención que, por ejemplo, la directora del MI5, cuando supo que eran británicos, o sea, es decir, de segunda generación de musulmanes, de pakistaníes o de bangladíes, se sorprendió diciendo, bueno, esto no los teníamos fichados, o sea, esta línea no la habíamos investigado. Entonces me asombra, me sorprende el hecho de que justamente cuando lo que tiene que haber son acciones policiales, como bien precisamente decía Sabater ayer en un artículo que estaba muy bien, es decir, la policía o los servicios secretos no haya puesto una mayor atención, una mayor vigilancia o incluso, me atrevo a decir, un mayor control a esas capas sociales que donde se sabe inequívocamente de dónde proceden los terroristas. O sea, yo no creo que la clave sea muchas veces poner más control para que a los gitanos se les cache en el metro o a los de Murcia se les controle, si se sabe perfectamente de dónde procede el asunto. Claro, hasta ahora era la inmigración ilegal, ciudadanos de países del Magreb o de Oriente Medio, de países islámicos asiáticos, pero ahora, claro, el problema es que son segunda generación de musulmanes. Pero no sé si leísteis, salió ayer o antes de ayer un análisis de una investigadora británica, no recuerdo el nombre, que decía que la cuestión de la religión y la política era secundario. Era muy breve, una entrevista. Rosemary, no recuerdo exactamente. Es la directora de una fundación dedicada a la investigación en Estados Unidos. No recuerdo el nombre de ella tampoco. Sí, ella decía que esto era un fenómeno que comparaba con, por ejemplo, los adolescentes que en Estados Unidos pueden entrar en un colegio y asesinar y luego suicidarse. ¿Es una comparación válida? ¿Cómo lo veis esto? Yo no creo que estemos en este acto. Es buscar causas que puedan ser el Irak o que puedan ser Afganistán. Creo que no es ahí. El trasfondo es un trasfondo de choques de civilizaciones, ¿no? Y estamos hablando de esto cuando se está volviendo a hablar de la alianza para las civilizaciones y no contra las civilizaciones, ¿no? Annan ha tomado un poco la idea de Zapatero, y a mí me parece lo que parecía una cosa utópica me parece una cosa muy interesante. Si el mundo trata de dividir, es decir, mire, somos aquí musulmanes, judíos, católicos, cristianos, budistas y el resto, y tenemos como tales que vivir en buena inteligencia, yo creo que será un paso adelante muy importante, pero necesitará muchísimo trabajo y muchísimo dinero para hacerse. Para tratar de quitar ese aspecto religioso a todo lo que son actos de terrorismo y que puedan seguir estos actos de terrorismo, pero ya desvinculados con lo que es religión, porque guerra de religiones sería una cosa horrible en este siglo XXI. Sin embargo, ha habido muchos análisis que hablaban, no sé si habéis leído la columna, por ejemplo, de Gabriel Albiac en La Razón el día 8 de julio, el día siguiente al atentado. Él directamente hablaba, ¿no?, de la guerra, el Islam está en guerra con nosotros, con lo cual debemos asumir una guerra contra el Islam. Se hablaba en esos términos, ¿no? Incluso también en una de las radios también de la línea más conservadora, no hace falta que cite el nombre, ponían el ejemplo de la expulsión de los moriscos como algo como una medida de seguridad entonces, ¿no? Insinuando un poquito que deberíamos ir por esa línea. Me parece un poco fuerte, ¿no? Sin ser nada conservador, sí, pero sí que creo que Europa tiene un problema grave a futuro, que es el islamismo. Es uno de los problemas más graves que hay en Europa, y en el mundo, pero se puede llamar un choque de civilizaciones, se puede llamar simplemente que el mundo islámico necesita una reconversión que por algún sitio tiene que darse, fundamentalmente desde dentro, y aún no se está dando. El caso es que Europa está abocada a un conflicto que pasa por un incremento inevitable cada vez más de la población musulmana en Europa. Ya no hablo de la posibilidad de Turquía, que eso lo que llevaría a un terreno enorme, pero la inmigración que viene y el amparo de una sociedad abierta como la europea de cualquier corriente de islamismo o de musulmanismo moderado, que en el fondo es el germen y el problema, no son los radicales, porque los radicales lo hay en todos los sitios. Yo creo que el problema está en el islamismo convencional, es decir, en capas de la sociedad que están absolutamente imbuidas, su vida normal, su vida social y su vida civil, imbuida por una religión que lo que propone evidentemente es quitar del medio, matar al que está enfrente.
Y si es judío, por supuesto más, pero en principio es alguien que representa los valores anti-islamistas que son cualquier europeo. Entonces, el que se ponga como excusa Irak o el G8 o lo que sea, eso no son más que elementos que, sirven de excusa precisamente para poder dar salida a un tipo de acción que se va a multiplicar con los años y que quien piense que todos los terrorismos son iguales y que hay que tratar igual el terrorismo islamista como el etarra o como el cualquier otro que pudiera darse en Europa es un error. O sea, yo creo que Europa tiene muy claro cuál es su enemigo. Y ahora precisamente estoy preparando un artículo que gira eso, el enemigo. El enemigo está clarísimo quién es. Es decir, otra cosa es que a los poderes fácticos les convenga mantener una posición de confusión y decir todo es lo mismo, pero no todo es lo mismo. La solución es muy sencilla. Habrá que meter elementos policiales de control, los que sean adecuados, pero el enemigo está identificado. Pero ¿cuáles son las medidas? ¿Cómo se lucha contra ese enemigo que quizás no está tan identificado, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de estos mismos terroristas, ni siquiera sus propias familias sabían el grado de fanatismo que habían llegado a alcanzar? Incluso pensaron que estaban entre las víctimas del atentado cuando eran sus causantes. Y los vecinos piensan que es una gente estupenda y que eran ciudadanos maravillosos y que saludaban a los niños y acariciaban a los perros. Es decir, ¿cómo se consigue eso? Hombre, desde luego, en las mezquitas, en determinadas mezquitas hay unos discursos, sobre todo en el Reino Unido, absolutamente radicales, que eso se sabe y se sabía. Es decir, el hecho de que gente de clase media y con formación intelectual alta y con profesionales bien establecidos habían ido a Pakistán y habían vuelto, a las madrasas se habían vuelto a hacer determinadas acciones proselitistas en el peor sentido, ya en el libro de Bernard-Henri Lévy sobre David de Per ya lo cuenta. O sea, es decir, que hay información suficiente como para que la policía y los ministerios del interior tomen las medidas adecuadas. Ahora bien, el control tiene que venir también de los jueces. O sea, no se puede generar una sensación de xenofobia desencadenada, pero tenemos un sistema democrático lo suficientemente sólido como para garantizar eso a la policía. Creo que es una cuestión policial, de control y de vigilancia. Sí, yo creo que tenemos que prescindir de ciertas de nuestras libertades. Por ejemplo, los británicos no tienen tarjeta de identidad, documento nacional de identidad, por respetar la libertad de cada uno. Pues vamos a tener que tenerlas, vamos a tener que tener un mejor control de las fronteras. Schengen va a tener que ser desviado. Vamos a tener que, igual que al conducir, ya no se puede conducir fumando, ya no se puede conducir con el teléfono o habiendo bebido. Sí, tenemos que prescindir para dar una mayor protección, porque la protección es muy difícil de acordar, pero más protección haya, menos casos de suicidas tendrán lugar o tendrán lugar de una manera con éxito, porque se parará bastante más. Hay otro tema que me gustaría plantear para estos últimos 3 minutos que nos quedan de tertulia, que es la situación en Oriente Próximo. Hemos mencionado el atentado suicida de Netanya y, esto ha desencadenado otra vez una situación de tensión, que, estamos de nuevo ante una incógnita. Ya éramos poco optimistas en las últimas semanas al ver el desenlace de los acontecimientos y la poca confianza en Mahmoud Abbas. ¿Cuál es vuestra opinión sobre la perspectiva que se abre tras, la reaparición de la violencia? Yo creo que acciones de provocación habrá siempre, más o menos consentidas por Abbas, porque realmente es un mirar y no mirar lo que siempre juega, pero no hay que perder la cabeza, y yo creo que la acción absolutamente decidida del plan de desconexión pues seguirá adelante, es decir, porque hay sangre fría y una voluntad clarísima por parte del gobierno. Ha habido una medida que es importante. Al mismo tiempo que se estaban implementando las medidas antiterroristas en Nablus y en Tulkarem, a consecuencia del atentado, también se cerraron las fronteras de Gaza para aquellos radicales israelíes que iban a protestar en contra del plan de desconexión. Esas medidas, lo insistían algunos diarios, solo se habían tomado con la población palestina hasta el momento, y ahora por primera vez con la población israelí. Eso quizás también es un signo de esa determinación, ¿no?, que dice Adolfo. Sí, el mundo tiene que saber que no va a ser fácil para Israel implementar estas medidas. El mundo tiene que saber que hay muchos judíos en Israel y fuera de Israel que siguen las prescripciones bíblicas de un Israel tal como está descrito en la Biblia, y Gaza es, según la Torá, territorio judío. Por lo tanto,
hay unos elementos que están sufriendo muchísimo porque se le está quitando una de las cosas que están escritas en nuestra Torá. Obviamente, visto como gente de fuera, la banda de Gaza no tiene conexión con el resto de Israel y no es normal que estén ahí unos colonos, 18, 27 colonias en la frontera con Egipto, y que se necesite miles y miles de militares para protegerles. Yo hago un comentario. Los que se quieran quedar ahí, ¿por qué no se quedan? Yo parto de una familia que ha vivido 500 años en territorio musulmán, Marruecos. Y bueno, hemos vivido 500 años con nuestros pocos y nuestros menos, pero hemos sobrevivido. Que se queden ¿por qué Israel en territorio no palestino, negocia en el Estado palestino, los que como se judíos? quieran quedar como judíos creyentes que eso es parte del gran Israel? ¿Por qué no se quedan ahí? Y que sean ciudadanos viviendo en territorio otro que el de Israel, pero que tendrán que respetar como hemos respetado o como respetamos nosotros en Israel a los musulmanes que viven en el Estado de Israel. Me parece que esta destrucción total que se está haciendo y que van a hacer de todas las casas, de todas las calles, y dejar un territorio muerto, no me parece inteligente en esta negociación. Tiene que haber otras razones a las cuales me tendrán que contestar. Cuando eso se dé, cuando los judíos puedan vivir en territorio de la Autoridad Palestina, hasta entonces muchas otras cosas tendrán que suceder para que la paz sea una realidad, pero esperamos que se cumpla ese deseo tuyo. Jacques Laredo, Adolfo García Ortega, gracias por venir en este día caluroso a los estudios de Radio Sefarat. Un saludo a todos los oyentes. Gracias. Gracias por venir. Muchas gracias.